Bendiciones, amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en este día, lunes 28 de abril de 2025. Y vamos a compartir con ustedes un poco la palabra de Dios para este día. La lectura la tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice: en aquellos días Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo todos invocaron a una voz a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo diste por boca de nuestro padre David tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra y los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía y extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, cuando uno escucha en el ambiente cristiano, teológico, algunos lugares o algunas personas que expresan que Jesucristo no resucitó verdaderamente, que es la comunidad la que experimenta a Cristo resucitado, es decir, Jesús está viviendo en sus apóstoles y están queriendo quitar de lado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, uno se pone a pensar, junto con San Juan Crisóstomo, si no fuera por el hecho de que Cristo verdaderamente resucitó, aquellos discípulos que estaban apocados, que estaban llenos de miedo, se hubieran quedado encerrados por miedo a los judíos. No es más por el hecho de que ellos se encontraron con Cristo verdaderamente resucitado, que ellos se lanzan al mundo a predicar el nombre de Jesús a todos los pueblos y a todas las naciones. Y hay algo que me llama fuertemente la atención de esta lectura. Después de que ellos están orando y están diciendo: Señor, los pueblos, los reyes se amotinaron, se aliaron. Aquí cuando está hablando de que se unieron Herodes y Poncio Pilato, pues también tenemos que decir que se aliaron las autoridades religiosas de la época de Jesús, quienes supuestamente tenían el mando del templo. Y allí es donde viene la prostitución, de la cual el texto a veces nos dice la gran ramera que se alía con el poder político para hacerle la guerra a Jesús. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros podamos comprender una cosa. Cuando Jesús viene y está predicando a los hombres el reino de los cielos, pues quienes más se oponen a su mensaje son las autoridades religiosas de la época de Jesús, los sacerdotes de la época de Jesús del templo, que no tienen que ver nada con los sacerdotes de la Iglesia Católica hoy en día. Es que cuando uno escucha los mensajes de muchos hermanos no católicos, cuando entran en contradicción, que es que por ningún lado existía la Iglesia Católica en el tiempo de Jesús. Pero fueron los curas católicos quienes mandaron a condenar a Jesús. Ahí sí existe la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el siglo IV. No, pero venga,
cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera que fue escrito hacia el año 90 y 100, entonces se refiere a la Iglesia Católica. ¿Existía o no existía la Iglesia Católica en la época de Jesús? Qué bueno que nosotros vamos comenzando a tener una reflexión con respecto a estos temas para que no nos dejemos confundir por aquellos hermanos cristianos no católicos quedándoselas de expertos biblistas, pues simplemente cuando les conviene atacan a la Iglesia Católica y cuando no les conviene simplemente la niegan. Entonces, para este efecto, algunos cristianos evangélicos dicen que fueron los sacerdotes de la Iglesia Católica los que condenaron y asesinaron a Jesús, y que también pues la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, cuando esto definitivamente no tiene ninguna lógica, no tiene pies ni cabeza. Recordemos que los que dicen que es que Constantino fue quien fundó la Iglesia en el siglo IV, entonces están entrando en contradicción con todo este tipo de cosas. Entonces, queridos hermanos no católicos, al menos pónganse de acuerdo al momento de atacar a la Iglesia Católica. Entonces, cuando la Biblia o el Apocalipsis está hablando de la gran ramera, está tratando de iluminar lo que pasó en el tiempo de Jesús, cuando el poder religioso se une con el poder político. Los israelitas querían y esperaban uno que les liberara del yugo de Roma, pero cuando se trata de contradecir a Jesús, se alían con el poder de Roma. Imagínense ustedes que cuando estábamos en pleno Viernes Santo, leyendo la lectura de la Pasión, nos encontrábamos con que Pilatos quería liberar a Jesús y algunas autoridades religiosas decían: si lo libras, eres enemigo del César. Entonces, incluso cuando están atacando a Jesús, se están refiriendo a temas que es que él está pidiendo que no se pague el impuesto a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Es decir, para el momento de querer condenar a Jesús, entonces el César y Roma eran los aliados, porque a ellos no les estaba permitido darle muerte a nadie. No podían condenar a muerte a nadie, excepto algunos casos en que la palabra o la ley decían que algunas personas podían ser lapidadas bajo ciertos términos o circunstancias. Ahí sí no necesitaban el poder de Roma. Y ellos precisamente se alían en ese momento estratégico precisamente para poder condenar a muerte a Jesús. ¿Y con qué nos encontramos con este texto que me llama fuertemente la atención? Cuando ellos están sintiendo posteriormente sobre ellos la persecución de las autoridades religiosas que les están diciendo: no vuelvan a predicar el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vienen ellos y están haciendo una oración bien particular. Dice: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos valentía, toda valentía, para predicar tu palabra. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. En ningún momento la comunidad primitiva está pidiendo que cesen las persecuciones. ¿Se dan cuenta? No. Le están pidiendo al Señor que les conceda valentía para ellos continuar siendo testigos de la palabra de Jesús. Hoy en día nosotros, cual cobarde, Señor, que dejen de perseguirnos, que se acaben las persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los discípulos no pedían eso. Lo que ellos pedían era que pudieran predicar con valentía la palabra de Dios, y fuera de eso, que se aumentara la presencia del Espíritu tan poderosamente en ellos que comenzaran a ver todavía muchísimas más curaciones y prodigios en el nombre de Jesucristo el Señor. La respuesta del Salmo me encanta: dichosos quienes se refugian en ti, Señor. Pero no para decir: Señor, líbranos, protégenos, Señor, en tu nombre y por el poder de tu sangre que terminen las persecuciones. No, danos valentía
valentía. Estamos refugiados, pero somos valientes para seguir predicando el nombre de Jesús. Y el Evangelio tomado de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 8 nos coloca ya en un contexto diferente. Diría yo que de las lecturas que he escuchado en los días anteriores de la octava de Pascua, que eran la resurrección, la iglesia, los discípulos predicando, dando testimonio, etcétera. Ahorita miren ustedes cómo la tónica comienza a cambiar y diría yo a direccionarse en otra cosa. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que no has venido, que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Él contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede uno nacer siendo ya un hombre viejo? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho esto. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, comienza a hacerse en el Evangelio mención al Espíritu Santo. Ya prácticamente vivimos la octava de Pascua y ahorita comenzamos a hablar en términos del Espíritu Santo como una preparación para vivir un nuevo Pentecostés. Y ese Pentecostés que quiere llevarnos a nosotros a nacer de nuevo, a nacer del agua, a nacer del Espíritu. El nacimiento del agua que implica sumergirnos en la vida de Dios a través del bautismo y comprender que no hay más que un solo bautismo, un solo Dios y Padre, una sola fe. ¿Cómo es posible que hay personas que a estas alturas de la vida dizque se van a bautizar en otro lugar, en una piscina o donde haya agua corriente, porque no logran comprender el contexto de la iglesia primitiva? Queridos hermanos, si en la época de los discípulos las personas se bautizaban donde habían fuentes de agua, ríos, quebradas, piscinas, etcétera, es porque hasta las casas de la gente no llegaba el agua como nos llega a nosotros hoy en día, cuando hay sistemas de acueducto que llevan el agua hasta nuestras casas. Las condiciones eran diferentes, por eso no dice que el agua del grifo o el agua de la llave, porque eran cosas que no existían en ese momento. Pero para no quedarnos allí, la invitación de Jesús es a comprender que lo nacido de la carne es carne y tiende a la carne, a las cosas de la carne y a las cosas del mundo. Lo nacido del Espíritu es espiritual y busca las cosas del reino de los cielos. La pregunta que nosotros nos podríamos hacer en este momento es, querido hermano, ¿hacia dónde se está direccionando tu vida en este momento? ¿Hacia dónde tiende tu corazón en este momento? ¿Hacia las cosas del cielo o hacia las cosas de la tierra? Y aunque nosotros estamos aquí en este mundo, en esa dicotomía, en esa división personal, porque hay cosas que nos jalonan hacia arriba y situaciones que nos jalonan hacia la carne, bien podemos comprender que hay una lucha en nuestros miembros, un espíritu que quiere constantemente volar libre hacia Dios y una carne que nos quiere seguir jalonando, manteniéndonos anclados y esclavos a las cosas del mundo. Nacer del espíritu implica ir dejando de lado las cosas de la carne para comenzar a caminar en las cosas del espíritu, liberándonos paulatinamente de todo lo que la carne implica y de todo aquello a lo que la carne nos llama. Es decir,
estamos en este mundo, estamos en esta carne, somos seres de carne y hueso, con anhelos de volar hacia Dios, de que nuestra alma vuele alto, pero todavía nos sigue faltando. Estamos en este proceso de crecimiento constantemente. Recuerden ustedes que no todas las personas tienen que caminar al mismo ritmo, ni todos vivir unas conversiones instantáneas. Muy bien, alabado sea Jesucristo por aquellas personas que se convirtieron y de una vez entraron en un proceso de radicalidad tan fuerte que rompieron con el mundo, pero también hay personas que van caminando paso a paso, lento, purificándose, liberándose cada vez más. Es como aquellos milagros que Jesús hace de manera instantánea, toca a una persona, inmediatamente la sana, y a otras a quienes Jesús les dice, vayan y preséntense al templo, y mientras van de camino, van quedando libres de su enfermedad y de sus males. Así sigue sucediendo en la vida de muchísimas personas, porque el proceso de cada persona es diferente. Tú y yo no podemos criticar el proceso de nadie, simplemente tenemos que orar a Dios para que fortalezca nuestro espíritu, nuestra voluntad, y podamos romper con el mundo, con el pecado, con la carne. Si hay personas que no tienen pecados graves en la carne, pues simplemente pecan con su lengua, porque no dicen la verdad, porque mienten, etcétera. Pero eso quiere decir que todavía les falta crecimiento. Hay personas que hoy en día ya no se emborrachan, que ya de pronto no cometen situaciones de adulterio, pero hablan mal del prójimo. Y cuando nosotros estamos verdaderamente anclados en la palabra de Dios, logramos entender esto. El que falla en un solo precepto, así sea el más pequeño, es como si fallara en todo. Para que tú, mi amado hermano, que de pronto eres cristiano, no católico, y te gusta estar criticando y hablando mal de aquellos cristianos católicos que todavía no viven una vida perfecta y santidad, pues cuando tú dices, a ese ya se lo llevó el diablo, aquel otro no tiene perdón de Dios, mire aquellos que tan santo y en las que anda, cuando yo vivo en esas, criticando sin misericordia a los demás, es como si fuera el mismo adúltero y el mismo borracho, porque cuando uno falta en los preceptos más pequeños, falta en todo. Para Jesucristo no hay pecado grande ni pequeño, simplemente existe el pecado. Y cuando tú estás faltando al amor, cuando tú estás faltando a la caridad, incluso cuando estás mintiendo descaradamente, es como si estuvieras faltando a toda la ley. Así es que, mi querido hermano, si estás en este camino, aprende a ver desde el lugar donde estás con amor y misericordia aquel que todavía no ha levantado cabeza y le falta mucho por caminar, aquel que apenas está comenzando a abandonar el camino y aquel que aún se encuentra embarrado hasta el cuello del pecado. Nuestra condición como cristianos es tratar a los otros como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Dios no nos tiene a ti y a mí para constituirnos en jueces de nadie. Eso no quiere decir que no podamos señalar el pecado hay que señalarlo, pero al menos ya algunos van teniendo un avance en su vida espiritual y algunos hoy en día están un poco más altos que otros, unos ya están muy avanzados, pero cuando tú faltas al amor, pero cuando tú faltas a la caridad, cuando tú faltas a la verdad, es como si cayeras y comenzaras de nuevo ese proceso espiritual. Querido hermano, espero que este mensaje te llegue al corazón. Puedes colgarlo en el muro de tu red social. Invitar a muchísimos hermanos a se suscriban a este canal activando la campana de notificaciones para que reciban constantemente mensajes como este que les ayuden a crecer espiritualmente y ojalá a ir transformando cada vez más sus vidas. Oramos para que el proceso de cada ser humano se dé según el corazón de Dios y según la apertura del corazón. Hay personas que abren su corazón a Dios y su cambio es instantáneo y otros van paso a paso más lento. Pero estamos orando para que Dios haga su obra
en todos y cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros compartiendo este video. Hasta pronto.